Sanidad activa el protocolo por un posible caso de coronavirus en la calle Italia de Valladolid. La alarma saltaba tras una llamada de un pub donde se alertaba que una mujer que llegó de China hace 10 días se encontraba mal, con vómitos y mareos. SACIL ha trasladado hasta el lugar una ambulancia protegida y un equipo de sanitarios con trajes especiales de protección individual. La mujer era trasladada al Hospital Río Ortega para que se le puedan realizar las pruebas pertinentes que confirmen o desmientan el contagio. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. La Junta ha puesto en marcha la encuesta epidemiológica y clínica con esa paciente de Valladolid en el marco de la situación de alerta por el coronavirus. En un comunicado que ha remitido la Consejería de Sanidad, señala que la paciente presenta síntomas inespecíficos, aunque compatibles con la infección. Todo, como les digo, ha comenzado a raíz de una llamada desde un pub de la calle Italia de Valladolid, donde está un equipo de esta casa. Juan Díez tiene más datos de este posible caso de coronavirus. Cuéntanos. Buenas noches, Juanma. Una persona recién llegada de Shanghái hace apenas 10 días ha activado el protocolo ante un posible caso de coronavirus. Al parecer, los dueños de este local de la calle Italia de Valladolid han dado la voz de alarma porque esta persona presentaba algunos síntomas como, por ejemplo, vómitos o diarreas. Hasta este punto se han trasladado 2 ambulancias. De ahí se han bajado aproximadamente media docena de sanitarios vestidos con unas indumentarias especiales, con trajes, con mascarillas para recoger a esta persona. Va a continuar el protocolo, se van a realizar encuestas a todas estas personas que han estado en contacto con ella y con esta también van a tener que hacer unas pruebas que determinen si se trata del primer caso de coronavirus en la península o si tan solo es una falsa alarma. Muchísimas gracias, Juan Díez. Pues a estas horas el titular es ese: activado el protocolo del coronavirus en Valladolid por una mujer procedente de China. Esa es la noticia, ese es el titular. Mañana, por supuesto, les ampliaremos la información, les daremos más datos a medida que se vayan conociendo más detalles acerca de este posible caso. Vamos a comenzar con este asunto en nuestro tiempo de tertulia, una tertulia que voy a compartir esta noche con Luis Jaramillo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Y con Roberto Mallado. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Os sorprende, no sorprende el hecho de que, evidentemente, lo que está siendo una alarma mundial también haya llegado a Castilla y León? Es evidente que con la facilidad de las comunicaciones que tenemos hoy en día, el traslado del virus de un lado a otro puede llegar con una facilidad extrema. Yo creo que lo que hay que quedarnos aquí es con que el sistema funciona perfectamente, que ante una serie de síntomas, como se ha dicho, inespecíficos, y además, si tomamos como referencia el comunicado de la Junta de Castilla y León, la mujer presentaba síntomas de embriaguez que son todavía compatibles, todavía mucho más con esos síntomas inespecíficos de los mareos, los vómitos o las diarreas. Hay que esperar, yo creo que simplemente hay que tener en cuenta y tomar todas las precauciones, porque sabemos que estamos ante un virus que tiene una rápida capacidad infectiva, pero que evidentemente tampoco está siendo tan virulento como anteriores casos que se produjeron en China y que estaban mucho menos controlados. En ese mismo comunicado que ha remitido la Consejería de Sanidad se señala, aparte de lo que ha comentado Luis Jaramillo, que la mujer presentaba una actitud nada colaborativa con los servicios asistenciales y había regresado, recuerda, de Shanghái, una zona que no se encuentra entre las provincias en las que sí se ha declarado cuarentena. Roberto. Sí, lo primero que hay que decir es cautela. Habrá que ver si se confirma el caso, si es coronavirus, aunque también hay que decir que, bueno, era de esperar, ¿no?, que tarde o temprano en algún sitio tendría que llegar, ¿no? En este caso es verdad que no ha habido ningún caso en la península, el primero podría ser este, pero también se han estudiado muchos casos que al final se han dado como negativos, ¿no? Hay demasiados interrogantes con este asunto, en el hecho de que la mujer efectivamente pues estuviera con evidentes signos de embriaguez. Hablaban, por ejemplo, en el diagnóstico de vómitos, pues puede ser que fuera por eso, ¿no? Entonces hay que mirar bien, y lo que es verdad es que se ha activado el protocolo, que para eso está. Y luego además hay que decir que va a ser trasladada, como decías, al Hospital Río Ortega. Sí, al servicio de neumología, allí es donde está en el Río Ortega también la habitación específica para este tipo de casos. Y que es un centro perfectamente preparado para este tipo de situaciones. Bueno, pues evidentemente nosotros les daremos toda la información que llega a nuestras manos, toda la última hora en torno a este caso, a ese protocolo del coronavirus en Valladolid que se ha activado por esa mujer procedente de China, de Shanghái, hace 10 días que regresó de ese país, y se ha puesto en marcha todo este protocolo que se establece para este tipo de casos. A partir de las 8 de la mañana, por supuesto, que Pilar Ruiz nos va a contar la última hora acerca de esta situación. En el caso del bebé que ha aparecido muerto en el río Carrión, el Norte de Castilla publica en su página web que el bebé había nacido vivo
y eso sí que es una novedad significativa. Sus padres eran detenidos esta misma mañana. El ayuntamiento de la localidad palentina de Usillos ha decretado 3 días de luto. Los bomberos fueron los encargados de sacar del río la maleta. Ven un resto, una bolsa o algo por así, y ahí descubren al bebé. Todas las alarmas saltaron cuando una joven palentina de 23 años acudía a un centro de salud de la capital junto a su pareja, asegurando que acababa de dar a luz, pero que desconocía dónde estaba el bebé. Dice que ha dado a luz, pero que no tiene al niño, que no sabe dónde está el niño. Las tareas de búsqueda se dificultaron porque la joven dio hasta 3 versiones de dónde podía estar el recién nacido. Ha sido, digamos, la tercera localización que ella confiesa, ¿no? La primera es en un contenedor, la segunda en el monte y la tercera en Usillos. No sé a qué jugaba, sinceramente. Tampoco era cierto que acabara de dar a luz. En el hospital descubren que esa mujer no ha dado a luz esa noche, que ha dado ya hacía 10 días o así. Se habla de la fecha de parto así como el 28 de enero. Una vez localizado el cuerpo del 7mesino, la pareja ha sido detenida y pasará a disposición judicial. La autopsia del bebé determinará si nació ya muerto o fueron los padres los que acabaron con su vida. Pues lo que les podemos contar a estas horas en torno a esa información es esa última hora que publican los compañeros del norte de Castilla. El bebé había nacido vivo antes de ser arrojado a las aguas del río Carrión. Conmoción también en la cárcel de Segovia, donde han fallecido 3 internos en menos de 24 horas. La subdelegación del Gobierno confirma que hay una investigación en marcha sobre la muerte de 2 compañeros de celda. La tercera víctima mortal era localizada ayer domingo en el departamento de aislamiento cuando se procedía al reparto de la comida. En apenas 40 días se ha registrado el fallecimiento de 4 internos en esta cárcel de Perogordo, el doble que en todo el pasado 2019. Uno de los reclusos se quitaba la vida ayer en el módulo de aislamiento. Todos los trabajadores penitenciarios pues le intentaron reanimar durante más de 20 minutos hasta que llegaron los equipos sanitarios y bueno, determinaron que ya había fallecido. Otros 2 fallecían y se está a la espera de la autopsia, aunque podría tratarse de un homicidio, algo que deberá concluir el juez de primera instancia e instrucción número 5 de Segovia. Desde los sindicatos reclaman más personal ante el incremento de internos, más de un centenar, con problemas psiquiátricos y que se cubran las 52 vacantes. No por el hecho de que haya un funcionario más en un momento dado puede salvar la vida de un interno que se ha querido suicidar, pero evidentemente son puntos que se van sumando a la situación. Por suerte, en los últimos meses en esta cárcel no ha habido agresiones a funcionarios, aunque hasta 7 trabajadores de la plantilla actual se encuentran de baja en estos momentos. Hoy ya ven, hemos comenzado este informativo con la crónica de sucesos que nos deja un montón de noticias, un montón de información. Hay noticias de última hora que evidentemente les ampliaremos en los servicios informativos de Castilla y León Televisión este martes. Ahora vamos con otros temas y nos vamos a ir hasta Madrid porque la ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha reunido con la consejera de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, quien le ha trasladado los problemas de la educación en nuestra comunidad, como la necesidad de que la financiación tenga en cuenta la dispersión de centros y alumnos, que la FP Dual pueda adaptarse al tejido productivo o retomar los trabajos para alcanzar una EBAU, una prueba de acceso a la universidad más justa, a lo que la ministra se ha comprometido. Queremos que la prueba de acceso a la universidad, así se lo hemos planteado, sea lo más homogénea y lo más coherente posible, lo más equitativa, para que evidentemente pues tenga igualdad de oportunidades y de justicia para todos los alumnos y alumnas de Castilla y León. Identificar primero qué aspectos eran susceptibles de mejora y cuáles a nosotros nos parecía que podían ser criterios que permitieran un mayor acercamiento y una mayor equidad en lo que significan los resultados de la EBAU, entre ellos los criterios de calificación, por ejemplo, pero estamos en la fase de trabajo conjunto con la universidad. Pues esto sí que me parece una auténtica novedad, ¿no? Que la ministra de Educación se preste, se abra la posibilidad de intentar llegar a algún tipo de acuerdo y que haya una EBAU por fin más justa para todas las comunidades autónomas. Yo creo que es la primera reunión de este cariz que se celebra en los últimos tiempos, donde se ve una cierta sintonía entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Además, una sintonía que se ha escenificado perfectamente en el final de la reunión, con la salida tanto de la ministra como de la consejera a la hora de hacer declaraciones. Y además se ha hablado de que las reivindicaciones
que sin mirarnos al ombligo, pero yo creo que hay que señalar que son bastante justas las que está planteando la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Criterios homogéneos a la hora de evaluar una prueba que funciona en un único distrito estatal. Entonces, si como hasta ahora se ha podido comprobar por los sucesivos informes, en Castilla y León hay un cierto nivel o un nivel mayor de exigencia que en otras comunidades autónomas, es evidente que los alumnos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León tienen que tener los mismos derechos que otros alumnos, sino que cada distrito universitario sea capaz de poner su propia EBAU y adaptada a los conocimientos de cada cual. Por tanto, a mí me parece que ese es uno de los aspectos positivos de la reunión y que lo que hace falta es que se plasme, y además hay que tener en cuenta que tiene que plasmarse de curso en curso, que esto no es algo que se vaya a hacer de un momento para otro, sino que tiene que ser al comienzo de cada curso. Roberto, es una auténtica novedad el que haya ese tipo de sintonía. Sí, lo es. Lo que hay que preguntarse es si realmente ese compromiso que ha adquirido la ministra es porque ha entrado el nuevo gobierno y le da bonitas palabras a todo el mundo, que puede ser, o si realmente hay un compromiso en firme de cambiarlo, ¿no? Porque hasta ahora el Partido Socialista no estaba abierto a esa posibilidad, había dicho que lo de la EBAU única no era algo que le convenciera, ¿no? Por lo tanto, habrá que analizarlo, pero sí, lo complicado aquí es encontrar la fórmula que satisfaga a todos, ¿no? Porque en Castilla y León tenemos claro cuál es, pero hay en comunidades donde desde luego no van a querer la que pensamos, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil conjugar los intereses de todos y encontrar una solución que puedan firmar todos. Lo que pasa es que es verdad que las competencias de educación son competencias transferidas, que están trasladadas a cada una de las comunidades autónomas, y que cada comunidad autónoma puede establecer sus criterios de lo que tiene que ser la educación. Ahí voy. Claro que es único. Es que lo que yo creo es que hay que tender a que los sistemas educativos sean igualitarios en el aspecto de los conocimientos, porque la matemática, la historia, la geografía, la formación en general de cualquier materia, puede tener componentes de que puedas incidir en una u en otra materia, pero no tienen por qué tener distinto grado, por decirlo de alguna forma. Es que este asunto además, tan solo un apunte, este asunto además es que viene marcado desde el Ministerio, es decir, se marcan unos estándares, por ejemplo, para cada asignatura dan X temas, por ejemplo, historia, 90 temas, sin embargo hay comunidades que eso se lo pasan por el arco del triunfo y deciden en vez de dar 90 temas, como se dan en Castilla y León, dan 24 y examinan sobre esos 24, de ahí la injusticia. Claro, no, pero te decía que yo no sé si tenemos que ser optimistas porque en un sistema que funciona muy bien, que sí que es muy equitativo, como es el MIR, el examen de los médicos entre no residentes, es un ejemplo perfecto, pero mira lo que se está hablando últimamente, que Cataluña quiere tener su propio MIR, es decir, romper la unidad del sistema de un examen que evidentemente nos garantiza una salida y unos profesionales pues es que volvemos un poco a lo que comentábamos antes de la entrevista entre Rocío Lucas y la ministra, es decir, es verdad que se aprecia un ejercicio de diálogo mayor entre el gobierno central y el gobierno autonómico, que puede ser, y Roberto lo apuntaba, porque hayamos comenzado una nueva etapa con un nuevo gobierno que además pretende presentarse como un gobierno netamente dialogante. Pero luego hay que pasar de las musas al teatro, ¿eh? Bueno, antes de pasar de las musas al teatro, vamos a pasar de la sanidad o de la educación, mejor dicho, a la política, porque con poco más de 2 horas de diferencia, el Endacari vasco y el presidente gallego han tomado la misma decisión, adelantar las elecciones autonómicas previstas para después del verano, y finalmente las 2 citas se van a celebrar el 5 de abril. Tanto Íñigo Urkullu como Alberto Núñez Feijóo han intentado desligar este movimiento de la situación que se vive en Cataluña. No es una cuestión de Cataluña, sino cómo Cataluña pudiera en su caso afectar también al gobierno español, pero es uno de los factores que hemos puesto sobre la mesa, el de la situación general en el Estado, no el de Cataluña. Por lo que a mí respecta, as eleccións catalanas non condicionaron a decisión das eleccións autonómicas, as eleccións vascas sí tuveron un peso fundamental nesta decisión. Bueno, Íñigo Urkullu parece que tenía cara de pena, que adelantaba las elecciones muy a su pesar. ¿Qué creéis que va a suponer esto para lo que es el conjunto de la política nacional? Pues yo voy a discrepar de lo que dicen los 2 presidentes autonómicos. Yo creo que Cataluña sigue marcando la agenda política de este país y que evidentemente... Por si acaso, ¿no? Exactamente. Las elecciones se adelantan y ya puede decir lo que quiera Núñez Feijóo, ya puede decir lo que quiera Urkullu, al final Torra ha marcado una agenda en este momento que es la que se está llevando a efecto. Eso de que Cataluña no ha influido no se lo cree ni el queso de la manteca, ¿eh? Entre otras cosas porque yo creo que lo han querido adelantar antes de lo que pueda pasar en Cataluña. Claro. Han decidido, vamos a decidir lo nuestro y luego ya veremos qué ocurre con Cataluña. Es que si no puede Cataluña. Estar todo... Sí, porque de hecho en Cataluña las elecciones están adelantadas, pero en diferido, ¿no? Ya lo dijo Quim Torra, que hasta que no se aprobaran los presupuestos no iba a fijar la fecha, pero que adelantarlas las iba a adelantar, eso seguro.
Ese adelanto electoral le pilla al centro-derecha con el debate abierto sobre la posibilidad de concurrir bajo una candidatura conjunta. La fórmula del España Suma, propuesta en su día por Pablo Casado, la ha recuperado ahora Inés Arrimadas con el nombre de Mejor Unidos. El debate tampoco se puede alargar demasiado. PP y Ciudadanos solo tienen 10 días para formalizar posibles coaliciones tanto en el País Vasco como en Galicia. Los adelantos electorales de País Vasco y Galicia aumentan la presión sobre PP y Ciudadanos. A día de hoy, la posibilidad de ir juntos a estas urnas sigue en el aire. Que no haya noticias son buenas noticias, ¿no? Pues yo creo que hay todos los procesos tienen sus tiempos. Pero ese tiempo ahora es menor porque para el 5 de abril no hay ni 2 meses. Con acuerdo con Ciudadanos o sin él, Alfonso Alonso parece ser la opción definitiva del PP en el País Vasco. Mientras, desde la formación naranja, su mensaje este lunes. Hemos enviado cartas a la dirección del Partido Popular con copia a sus líderes autonómicos, a la dirección del Partido Socialista. Porque dicen, siguen sin descartar, aunque parezca improbable, un pacto con el PSOE para frenar a los nacionalistas. Este lunes, por cierto, hemos conocido que Pablo Iglesias, a petición de Pedro Sánchez, también estará en la mesa política sobre el futuro de Cataluña. Para el Partido Socialista, esta decisión es lógica en un gobierno de coalición. No hay problemas en este caso de individualismos o de egos. En cuanto a la figura del mediador que siguen reclamando Quintorra y su entorno, la vicepresidenta... Hay que dialogar, que eso ya lo sabe todo el mundo. Es su respuesta cuando se le ha preguntado por ese relator que para Esquerra... No podemos renunciar al diálogo ni a la mesa de negociación por esta figura. La fecha exacta de la primera reunión de esta mesa sigue siendo un misterio. Y una cifra que hemos conocido hoy, el coste de la celebración del debate de investidura de Pedro Sánchez en pleno fin de semana de Reyes, el gasto supera los 156.000 euros, de los que más de 100.000 son pagos por desplazamientos de sus señorías. Y no están incluidos ni los taxis ni el kilometraje en vehículo propio. En horas extra a sus trabajadores, el Congreso ha abonado más de 50.000 euros. Mira, decía Roberto Mallado. Sí, no, estaba pensando que mira qué regalo de Reyes han recibido algunos, ¿eh? No, y además el aspecto curioso fue que se justificó por la necesidad de poner en marcha cuanto antes porque había que empezar a trabajar. Sí. Y sin embargo, la primera noticia fue la dilatación en la aprobación de los presupuestos hasta el verano. No, y la propia reunión del Consejo de Ministros y la propia decisión de Pedro Sánchez de nombrar a sus ministros. A nombrar el gobierno y tardó unos días. Bueno, cachondeo puro, como siempre. Sobre la posibilidad de que Partido Popular y Ciudadanos pues se presenten de forma conjunta tanto en las elecciones vascas como gallegas, ¿creéis que esa fórmula planteada por Pablo Casado en su día y ahora por Inés Arrimadas, el Mejor Unidos, va a salir adelante? ¿Tiene alguna opción? Bueno, hay que anotar que esta misma tarde Ciudadanos ha remitido una carta a Pedro Sánchez, el presidente de la gestora de Ciudadanos, pidiéndole una reunión a Pedro Sánchez para ver si hay una posibilidad de integración o de acuerdo, de transversalidad en Suma con el Partido Socialista también para ese Mejor Unidos en las 3 comunidades autónomas de las que están hablando, que son Cataluña, País Vasco y Galicia. Yo creo que todo se ha acelerado mucho y parece que cada partido político ya está definiendo su propia estrategia. El Partido Popular prácticamente ha confirmado a Antonio Alonso como candidato a la presidencia, Alfonso Alonso como candidato a la presidencia del País Vasco y Feijóo será mañana en la Junta Directiva proclamado candidato, con lo cual no sé dónde queda la situación o la posible unión de ambos partidos políticos, porque es verdad que Ciudadanos no tiene ninguna representatividad en el País Vasco y su posición en Galicia es bastante exigua. Hablabas tú, Luis, de la estrategia de Ciudadanos. Yo no sé cuál es la estrategia de Ciudadanos. A eso vamos. Movimientos a la derecha, movimientos ahora a la izquierda, sin un rumbo claro en la política nacional, con una división interna. Es que le pilla además a Ciudadanos en un momento tremendo, porque los congresos en los partidos políticos siempre son traumáticos. Y en el caso de Ciudadanos, no sé yo si no estamos asistiendo a algo que ya nos recuerda la propia historia política reciente en España. ¿Os ha sorprendido, por cierto, esa carta de adhesión de varios dirigentes de Ciudadanos en Castilla y León hacia la candidatura de Inés Arrimadas? Y que tampoco ha extrañado tanto al propio Igea como a una de sus fieles escuderas, en este caso la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Ana Carlota Amigo, que ha venido a decir que entiende esa postura de aquellos que han sido colocados a dedo en sus puestos. Bueno, lo que hace es que vamos tachando en la quiniela, ¿no? Ya sabemos, o en las listas, ¿no? Sabemos quién está con y quién está con otro, ¿no? En este caso, quién está con Arrimadas o quién estaría con Igea. Podría ser un poco la división, ¿no? A mí me han dicho que
que se miren con ojo esas listas, que puede haber sorpresas. Sí. A mí lo que me da la sensación es de que el debate, aunque se mantiene en algunas formas, en el fondo está muy enconado y la división es realmente profunda, y me da la sensación de que Ciudadanos va a salir roto de este proceso de una forma clara, y va a haber los de un lado y los de otro, y que la integración va a ser realmente difícil. Con lo cual, el partido tiene por delante mucho trabajo para sobrevivir. ¿Cómo afecta eso al grupo parlamentario en las Cortes? Por ejemplo, si se divide, y cómo puede afectar a la gobernabilidad. Y luego, en el caso de Castilla y León, que ya la pregunta concreta, a mí no me ha extrañado que haya una adhesión clara hacia Inés Arrimadas por parte de quienes muestran no solamente la adhesión a Inés Arrimadas, sino que le piden a Igea, a Francisco Igea, que dé la cara y que se presente para defender sus tesis. Eso es lo que quiero decir, pero los que le piden a Igea que dé ese paso no son precisamente sus mejores amigos. No, claro, ahí está. Esto es lo de a enemigo que vive puente de plata, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? O sea, preséntate porque están convencidos de que no va a salir adelante, entonces es apartarlo directamente. Y todavía les falta un mes para celebrar ese congreso en el que se van a conocer la nueva dirección de Ciudadanos, es decir, que la decisión de Albert Rivera de dejar a los compañeros colgados de la brocha les está pasando factura. Malas noticias para los agricultores que últimamente no ganan para sobresaltos. El próximo les puede llegar desde Bruselas. Desde allí se anuncia un recorte de los fondos estructurales y agrícolas. Se habla ya de un tijeretazo del 10% en las ayudas de la política agraria comunitaria. Este miércoles comienza una negociación que se avecina muy dura. Menos de 11 meses para que empiece a aplicarse el nuevo presupuesto y las posiciones siguen muy alejadas. El Parlamento Europeo, que debatirá sobre este asunto el miércoles, insiste en que debe ser ambicioso y garantizar la política agraria común y los fondos de cohesión. En esa posición están 15 países, entre ellos España, que se juega 45.000 millones de la PAC, 7.000 Castilla y León. Demasiadas vicisitudes e inestabilidades están pasando nuestros agricultores como que a mayores tuvieran que tener una merma en la renta que procede precisamente de nuestra política agraria común. La PAC supone el 30% de la renta de nuestros agricultores. La Junta de Castilla y León reclama a los Estados miembros más dinero y el PP... Aquí había un compromiso del gobierno del PP, que era que lo que descendiera la Unión Europea al presupuesto de la PAC lo compensaría el gobierno del PP en su presupuesto para que los agricultores y ganaderos no perdieran. Me gustaría escuchar este compromiso por parte del Gobierno socialista. Tras el debate en el Parlamento esta semana, la que viene el jueves se reúne el Consejo Europeo. Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia son los más partidarios del recorte. La salida de Reino Unido deja mermadas las cuentas comunitarias en 70.000 millones de euros. El viernes fue el turno de las comunidades autónomas y hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Política Territorial, Carolina Darias, se han reunido con los ayuntamientos. Sobre la mesa también el espinoso asunto del IVA. El Estado les adeuda 750 millones de euros y, como las comunidades son varias, los consistorios que aseguran irán a los tribunales. Vamos a evaluar el cumplimiento de las reglas de gasto, descontando el efecto que en cada ayuntamiento produce el no haber podido durante el 19 abonar el resultado del IVA. Nosotros le vamos a presentar opciones adicionales porque entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos hay una diferencia muy importante, que nosotros tenemos 25.000 millones de euros de remanentes. Pues continúa el eco de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del viernes. Al PSOE regional tampoco le convence la alternativa del Ministerio de flexibilizar el déficit para compensar que no devuelva a las comunidades autónomas el IVA. Los socialistas son ahora rotundos. Afirman que no se oponen a que la Junta acuda a los tribunales para reclamar esos 142 millones de euros. Bueno, yo creo que es una fórmula. Si bien parece que no convence a todos, pues habrá que estudiar más fórmulas, como le digo, y mediante el diálogo llegar a un acuerdo que yo estoy segura que finalmente habrá que llegar. Cuentan con el apoyo del Partido Socialista, ya lo votamos en el último pleno. A partir de ahí que se pongan a trabajar y que lo hagan como consideren. Sí, porque con el diálogo parece que va a ser bastante complicado de recuperar esos 142 millones de euros del IVA.
Pero queda claro, yo creo, la discrepancia del Partido Socialista de Castilla y León con el Ministerio, porque con lo contundente que suele ser Ana Sánchez en sus declaraciones, cuando uno la ve dudando un poco, es que está midiendo claramente las palabras de lo que quiere decir. Es que no es muy de recibo, es decir, si tú debes o le tienes que dar a las comunidades autónomas un dinero procedente de una recaudación, no se puede computar o llevar y trasladarlo a aquel hecho de que las comunidades puedan endeudarse un poco más, porque endeudarse significa pedir dinero, significa pagar intereses y significa hipotecar el futuro. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y yo creo que esto lo sabe el Partido Socialista y por tanto no puede claramente alinearse con el Gobierno de la Nación porque sabe que se le volverá en contra. Sí, es que el Ministerio lo que ha hecho es una trampa, en realidad, porque lo que hace es no pagarte, lo que te dejo es que pidas más dinero. Te doy una décima más o lo que sea y se acabó. Evidentemente, ese dinero que pides va a acarrear un coste en intereses, ¿no? Que de la otra manera no lo tendrías. Además, esos 142 millones te llegarían ya, no tendrías que andar pidiéndolo en el mercado, en fin. El consejero de Fomento y Medio Ambiente comparecerá a petición propia en las Cortes para dar explicaciones por la investigación judicial sobre la venta de todoterrenos de su departamento. A la espera de lo que dictamine el juzgado, Suárez Quiñones confía en los trabajadores de las delegaciones territoriales. Confiamos plenamente, si no se demuestra lo contrario, en todo nuestro personal público, más de 5.000 personas de trabajadores públicos que en las distintas delegaciones territoriales trabajan, y desde luego a los órganos de contratación que han intervenido en estos expedientes en las delegaciones territoriales. Bueno, espero poder terminar con esta dichosa garganta antes de que me quede mudito. Antes de leer algunos de los titulares de la prensa regional, le damos la palabra a nuestro cuadro tertuliano para que nos cuente la razón por la que esta noche tampoco puede dormir. Dinos, Nieto. Ay, general, que ahora quieren que sea delito hacer apología de su obra por España. Me refiero a Espartero, por supuesto. Hasta mañana, Juanma. Que no son horas. Bueno, no son horas, pero sí que lo son para contar esas noticias de última hora que les hemos venido avanzando en este informativo de la medianoche. Ya se los decía al principio, la Consejería de Sanidad ha activado el protocolo del coronavirus en Valladolid ante un caso sospechoso de una mujer llegada de China. La mujer, que se encontraba en el Paz Italia, de esa misma calle, de la calle Italia de Valladolid, una calle céntrica muy cerca del Paseo Zorrilla, ha sido trasladada al hospital Río Ortega. Y nos contaba también noticias de última hora Luis Jaramillo, al parecer también se han desplazado algunos efectivos sanitarios. Sí, claro, si activas el protocolo tienes que saber también qué ha hecho la familia, y entonces el protocolo se activa hacia la calle Tres Amigos, que al parecer es donde vive esta persona, que ha sido derivada al Río Ortega para seguir viendo los últimos contactos o si había personas que hubieran estado en China anteriormente. La calle Tres Amigos, que está muy cerca del lugar en el que se encuentra este pub, ¿no? Este pub Italia, de la calle Italia. Relativamente cerca, sí. Bueno, pues esas son las noticias de última hora. Activado ese protocolo del coronavirus en Valladolid ante el caso sospechoso de una mujer llegada de China, de Shanghái. Les cuento algunos de los titulares de la prensa regional, algunos de los titulares que a medida que avance posiblemente las horas igual también puedan ir cambiando en función de todos los acontecimientos, de todas las noticias que hemos ido conociendo a lo largo de este último tramo de este intenso lunes cargado de sucesos. Como les digo, los compañeros del diario palentino llevan como titular principal esa triste noticia: detenida una pareja por tirar a su bebé al río Carrión, en Usillos. El diario ABC, información parecida: detenida una pareja por arrojar al río a su hijo recién nacido en Palencia. La Razón elige otro asunto: más dinero para los bolsillos. Acabar con el impuesto de sucesiones permite ahorrar 52 millones de euros. El Mundo, diario de Valladolid, al menos este es el primer titular que nos ha llegado a nosotros, a nuestra redacción. Ferraz sitúa al frente de la delegación a Izquierdo como contrapeso a la Junta de Castilla y León. El diario de León: León crea otras 935 nuevas plazas de pago por aparcar. Y terminamos con el diario de Ávila: todos los pueblos de Ávila dispondrán de planes frente a inundaciones e incendios. Bueno, esas son las noticias de un día cargado de información, de un día cargado de sucesos y de un día en el que los periodistas hemos dicho adiós a un compañero, ¿no? Al columnista del periódico El Mundo, David Gistau. La verdad es que llevaba 2 meses en coma y no se esperaba este fatal desenlace. David tenía 49 años, ¿no? Es una pérdida importante para el periodismo porque al final uno de los columnistas, en fin, con más predicamento en los últimos tiempos.
49 años tenía David Gistau. Pues nuestro recuerdo, por supuesto, para él, para su familia y para todos los compañeros del mundo y para todos los compañeros, en definitiva, de profesión. Gracias, a ti, Juanma. Roberto. Mañana día intenso, ¿eh? Desde primera hora en Onda Cero te espera. Sí, mañana hay que madrugar mucho porque hay muchas cosas que contar, sí. Y muchísimas muchas novedades últimas que horas que contar también en COPE. Las contaremos. Las contaremos. Gracias, buenas noches. Gracias a los dos y por supuesto nosotros también las contaremos aquí en nuestros servicios informativos. Ahora hacemos un pequeño paréntesis, publicidad. Volvemos enseguida, no se vayan.